No puede ser. Ahora no nos dejarán dormir. Es increíble. Ya se va a despertar. El general se está divirtiendo. No. ¿Con quién, Ana? Con su sirvienta. Esa mujer es una mojigata. Pero ve al general y menea su trasero. ¿La regaño? Ay, no nos dejan dormir. Pero estaría bien hacerlo. La emperatriz le envió a la criada. Puede ordenarle que deje la cabina y haga algo. Lavar o planchar si no puede dormir. Que haga algo de provecho. ¿Golpeó con un zapato? El león salvaje se calmará. Ay. El león salvaje. ¡Au, au, au! ¿Su Alteza? Su Excelencia, ¿Le gustó la habitación? ¿Cómo durmió? este es mi primer viaje por mar. ¿Está satisfecha? Supuse que la vida en los barcos era diferente a la nuestra, ya que las personas viven más cerca aquí, pero nunca podría suponer que las paredes entre los viajeros de mar fueran tan delgadas. Está siendo muy cruel, general. ¿Le importa si entro? Pase, por favor. Olvidé preguntarle, ¿cuánto tiempo durará el viaje? 2 semanas. Ya estoy aburrida. ¿Qué haré 2 semanas? Ya no puedo hablar con mis hermanas. Pavel Petrovich es mi mejor amigo. Nosotras tenemos un dicho. Una mujer no es un jabón. No se va a desgastar, ni desaparecerá. ¡Abran! ¡Tengo prisa! ¡Abre la barrera! Mar Báltico. Ay, me siento tan bien. ¿Y tú, André? ¿Por qué guardas silencio? Habla. ¿Qué pasa, André? Hice algo malo. Mejor que en la noche. Apenas pude recobrar el aliento. No estoy hablando de eso. Pavel Petrovich es mi amigo. Y lo engaño. Pero, ¿disfrutas estar conmigo?
Soy su admirador. Cesarevich va a elegir entre 3 hermanas. Él no puede casarse con todas nosotras. Y aún no me ha elegido. ¿Y si lo hace? Fallaré la prueba. ¿Harán pruebas? No puedo quedarme en la cama como una pareja casada. No tenemos que fingir. Lo reportarán de cualquier manera. Me retirarán y enviarán avisos a todos los tribunales de Europa describiendo mi comportamiento. Gertrude está dedicada a mí. Le traeré un poco de agua hirviendo. ¿Y ella informará? No lo hará. Hemos pasado muchas noches juntos. La conozco bien. Vamos a tirarla por la borda. ¿Podemos hacer algo mejor? Y funcionará. Espero estés de acuerdo. Pero es más fácil. Tirarla por la borda. San Petersburgo, capital del Imperio Ruso. No sé si obtendré una absolución, pero no puedo ocultarlo. ¿Has escuchado los rumores sobre mí? No contestes. Dios sabe bien que nunca he querido ser una libertina. No puedo hablar con claridad ahora, pero no me interrumpas hasta que termine. Si yo hubiera tenido un marido a quien pudiera amar a mi temprana edad, nunca lo habría engañado. Pero pasaron 7 años después de mi matrimonio y todavía era virgen. 7 años dolorosos junto a un pescado frío, desagradable. Y una persona temerosa. Seguí esperando durante mucho tiempo, pero fracasé. Quería amar y ser amada. No hables. El problema es que mi corazón no puede estar tranquilo y seco por una sola hora. El conde Saltykov, luego Stanislav, el actual rey de Polonia, luego el conde Orlov. Me enamoré de él y sigo pensando en ti, pero no pude alejarme de él. Y te fuiste a la guerra. Grigor Alexandrovich, no seas formal.
daré. No te dejaré ir. No te dejaré ir. No te dejaré ir, serás mío. Tsarskoe Selo, residencia oficial de verano de Ekaterina, verano de 1773. Cada una de ustedes es honesta en su deseo de convertirse en una princesa heredera y adoptar el cristianismo oriental, cambiar su nombre y continuar la dinastía Romanov. Sí, Su Majestad. Sí, Su Majestad Imperial. Sí, Su Majestad. Su Majestad, ¿cuál cree que vaya a ser mi nuevo nombre? No lo he pensado. Wilhelmina. Antes de casarse era Sofía August Friedrich, después se convirtió en Ekaterina la Grande. El nombre grande se añadió mucho más tarde. He elegido el nombre de Natalia. Natalia. Pero los rusos también tienen nombre patronímico. Es el nombre del padre. Por ejemplo, Pedro el Grande fue Pedro Alexievich porque su padre era Alexei. El nombre de nuestro padre es Ludwig. Pero no hay nombre Ludwig en el canon de la Iglesia Ortodoxa del Este. Mi padre era Christian August. Pero en Rusia soy Ekaterina Alexeyevna. Seré Natalia Alexeyevna. ¿Lo pronuncié correctamente? Sí. ¿Alguien ha estado estudiando? Bueno, he tratado de hacerlo. También sé algo de historia y un poco de costumbres, sus gustos. Solo un poco. ¿Quién irá con el médico? ¿Yo? No debería haber preguntado. Vamos. Alteza, abra la boca. Cierre los ojos. Ponga las manos delante de usted. Siéntese. ¿De pie? Deja que el médico se asegure de que eres virgen. ¿Tengo otra opción? Debo saber que mereces continuar con la dinastía. Levante el camisón, por favor. Y abra las piernas. Rogerson, quítalo. Así será, Su Alteza. Llévatelo. Recuerdo esa humillación a mí misma. Mi suegra quería asegurarse de que yo fuera virgen y lo hizo. Se llevó a mi bebé después de su nacimiento y lo vi 3 años después. No quiero ser como Elisabetta Petrovna. No. Natalia Alexeyevna. Solo necesito tu palabra. Mírame a los ojos. Tiene mi palabra, Majestad. Soy virgen. Es hermoso. Debe haber una causa para tal regalo. ¿Qué ha pasado, Winnie? Soy Natalia Alexeyevna. Pero Cesarevich no te ha visto. ¿Se ha resuelto sin él? ¡Ah! Ahí está. Mi prometido. ¿Su Alteza? Su Majestad. Majestad. Bienvenidas a Rusia.
¿Cómo estuvo su viaje? Maravilloso. Le gustó Wilhelmina, ¿verdad? Hay algo en ella que atrae a los hombres. Amalia es fría. Luisa, una soñadora. Cuando tenía 18 años no me hubiera importado que mi madre me hubiera elegido una hermosa princesa. ¿Y cuál habrías elegido? ¿A mis 18? Ujú. Cualquiera, cuanto más rápido mejor. Ah, claro. Se parece a mí en mi juventud. Es tan curiosa como yo. Y quiere complacer a los demás. Estaba ansiosa por casarme. Luisa, supongo que te interesa la poesía. Y supongo que escribes poemas. De todas las formas poéticas, prefiero sonetos y estrofas. Le pidió a Johann von Goethe su opinión sobre su poesía y él la elogió. Nunca he oído hablar de von Goethe. El maestro fue a nuestro palacio y leyó su nueva novela Los dolores del joven Werther. Estábamos llenos de lágrimas. Habla por ti misma. Mis ojos estaban secos. Werther disfrutó cada minuto de su presencia, pero Charlotte se casó con Albert. Sí, y el infeliz amor hizo que el tonto se disparara. Charlotte y Albert lo enterraron. Una novela tonta sin sentido. Y está escrito por alguna razón en forma de letras. Creo que entiendo al joven Werther. Ciertamente leeré esta novela. Recita algunas de tus obras. Recita tus estrofas. Dedicado a mi profesor de violín, Wolfgang Amadeus Mozart. Cuando las palabras se callan y las luces se apagan, el llanto del violín me llevará a ti. Bravo. ¿Sabes tocar el violín? Toco el piano desde los 4, pero estoy aprendiendo con el violín. Me gustaría aprender. Mi padre tocaba el violín, compuso una marcha militar. ¿Sí? Y los turcos y los suecos nos conocen en batalla, y el zar nos guía a la victoria. Me gusta Luisa, pero si me caso con ella arruinaré su vida. Estoy listo para Wilhelmina. Natalia Alexeyevna. Como tú quieras. ¿Por qué? ¿No te gusta ella? Ella me engañará. ¿Repitas la calumnia de alguien? No. Aplico la lección llegar al punto. No te entiendo. ¿Puedes ser más claro? Has elegido a la novia. No demoremos la boda. Es tu elección, Majestad. No la demoremos. San Petersburgo, capital del Imperio Ruso, otoño de 1775. Estoy contenta con mi nuera. Se comportó de una manera honorable. No sentí falsedad ni irritación. Ay, ahora necesito nietos. ¿Grisha? Grisha. Rusia es grandiosa, pero es una gota en el océano. No deberíamos rendirnos. Ay, dejemos los asuntos del Estado. Ya es de noche. Mira, este es un gran lugar para una nueva capital. ¿O esta? ¿Qué capital? ¿La rusa? ¿En un lugar despoblado? ¿En un campo salvaje? En la costa del Mar Negro. Y el campo ya no será salvaje. Lo araremos. Construiremos plantas, pueblos y ciudades. O tal vez aquí. Necesitas tomar Crimea. La tomaremos. Tomemos Constantinopla. ¿Por qué no lo hacemos? Su Majestad. Su Majestad. Soy un oficial, no un líder militar. No puedo luchar y destruir, pero mi vocación es la construcción. Siempre elegí el lugar para establecer un campamento. Si no había suficientes chozas, construía barracas de 3 pisos. Cuando se necesitaban lanchas, construía astilleros.
Confíame, los caminos de ciudades. Y me encargaré de todo. No puedo quedarme en San Petersburgo, mi lugar está ahí. Tu lugar está a mi lado, Grigor Alexandrovich. Te advertí que no te dejaría ir. Debo despedir al conde Panin. Estarás involucrado en los asuntos de importancia nacional suprema. Si quieres construir, hazlo. Construye palacios, torres. Hay mucho espacio en la isla Vasilyevsky en Petergov. Grisha. Grisha, cariño. Excelencia, no espere a Natalia Alexeyevna. ¿Por qué? Fue a casarse con Pavel Petrovich. No quería hacerlo. Él insistió y no pudo negarse. Es cruel por hacerme esperar. Soñar. Anticipar el placer. ¿No dijo nada más? ¿No dio instrucciones? No, no lo hizo. Ven aquí. Debió haber dicho que me dieras disculpas. ¡Su excelencia! ¡Gritaré! Si gritas, entrarán corriendo y me verán desnudo. Pensarán que estoy teniendo una cita. ¿Y con quién? Contigo. Soy mayor que usted. Podría ser su niñera. Bien, quería mi niñera y traté de ganarme su amor cuando tenía 12 años. Natalia Alexeyevna, si me visitaras esta noche, podríamos cenar juntos. No. ¿Por qué? He tenido una larga conversación contigo durante la cacería. Y estoy muy cansada. Bueno, no insistiré. Alteza, discúlpeme, pero debo decirle... Sí, dime. El conde Andrei ha seducido a la niñera de Natalia Alexeyevna. ¿Gertrud? Sí, Su Alteza. Andrei es aficionado a los placeres sensuales y no controla las emociones. Pisotea las convenciones y ahora a los mayores. Su Alteza, pasó en el baño de la casa de Natalia Alexeyevna. No debería haber nadie más que usted o ella. ¿Cree que Su Excelencia fue por la niñera? ¿Sino por quién? Natalia Alexeyevna. Dime, Pavel Petrovich. Te dije que quería descansar. Tengo que estar cerca de ti. No hemos estado juntos por mucho tiempo. Una mujer tiene algunas razones de las que no habla. Acepto tu negativa, pero no en tu razón. No lo creas. Y puedo evitar la explicación. Hoy tu niñera se entregó a Andrei Kirilovich en el baño de la casa. ¿Eso es en serio? También creo que no quería estar con ella. ¿Podría el conde estar esperando a alguien más? ¿A qué te refieres? ¿Acaso me estás acusando? No seas ridículo. El conde no es mi tipo. El que es mi tipo eres tú. El baño no es para la lujuria de los sirvientes. Dale un castigo ejemplar. No, no la castigaré. Estoy feliz por ella. ¿Gertrud? ¿Cómo te atreviste? ¡Ah! ¡No lo vuelvas a tocar! ¡Maldita! ¡Mujer suela!
Debería haberla colocado afuera de la cocina. En la calle. Eso dijo ella. La noche es tan fría que se congelará hasta morir. Haz lo que dicen, si no nos van a correr. San Petersburgo, fortaleza de San Pedro y San Pablo. Dime quién, qué, por qué. En el barco. Ella sedujo al conde Andrei a bordo de la nave. ¿Quién? Su Alteza. Estaban juntos varias veces al día. San Petersburgo, capital del Imperio Ruso, otoño de 1775. Su Majestad. Stepan Ivanovich. Majestad, le ruego que hablemos a solas. Natalia Alexeyevna. Le es infiel a Pavel Petrovich. Continúa. Tiene una aventura con Andrei Razumovsky. ¿Desde cuándo? Desde que subió al barco, o lo hizo. ¿Está embarazada? No hay nada que lo indique. Vive con Pavel Petrovich como un cónyuge debería, pero pasa menos tiempo con él que con Andrei Razumovsky y los otros. ¿Los otros? Así es, Majestad. Hay otros. ¿Cuántos? Sabemos de 8. Me engañó muy bien. Hasta besó la cruz. A petición de Natalia Alexeyevna, Andrei ha participado en la correspondencia con el rey Luis XVI. Ha buscado una reunión con el conde Panin. Se ha reunido con el conde Lajin. Intercambia cartas con el príncipe Sheratov y el conde Kirill Razumovsky. ¿Qué intenta conseguir con sus intrigas? Perdone mi atrevimiento, Majestad. Ella afirma que quiere seguir sus pasos y convertirse en la emperatriz Natalia la Grande. ¿Qué pasa con Luis? ¿Ha respondido? ¿Prometió ayuda? Tome. Interceptamos 2 cartas. Sí, él promete ayudarla. Joven tonto. ¿Cuánto tiempo ha estado en el trono? ¿1 año? Menos. Luis XVI es tan joven como Pavel Petrovich. A juzgar por sus cartas, morirá como un tonto después de que destruya Francia. Reformador. Arreste a Andrei Kirilovich. Sí, Su Majestad. ¿Y qué hacemos con Natalia Alexeyevna? ¿Arrestarla? Le pegaste a la niñera. Estaba robando. ¿Qué? Esto. ¿Estos? No. Estos no. ¿Le eres infiel a Pavel Petrovich? Eso es absurdo, Majestad. Golpearte la nariz con una mesa al estornudar es absurdo. Tú te entregas a tus amantes cada noche. Te informarán mi decisión lo más pronto posible. Su Majestad, gracias.
San Petersburgo, fortaleza de San Pedro y San Pablo. ¿No te informaron que te esperaba? Majestad, no estoy acostumbrada a interrumpir mi cena. Es malo para mi salud. ¿Comprende? Tu matrimonio debe ser anulado. El arcipreste está de acuerdo. Él proporcionará la justificación. Termina tu cena. Y luego irás a casa. Tus pertenencias serán recogidas y se te enviarán después. ¿Qué es tan gracioso? Estoy embarazada. 3 meses. Debería ver su cara ahora. ¿Quién es el padre? Eso ya no importa. Ahora le daré un heredero al trono. El futuro emperador de Rusia. Disfruta de tu cena. Aquí tiene. San Petersburgo, invierno de 1776. Su Majestad. ¿Dónde está Grigori Alexandrovich? No pasó la noche aquí. Dijo que no vendría con usted. ¿Cómo que no vendría? No lo explicó. Ayúdame a vestirme. Saldré así. Espere, Su Majestad. Esté aquí. Su Majestad. Su Majestad. Caballeros. Iván Ivanovich. Grigori Alexandrovich. Le pido perdón, Majestad. No he podido visitarle. Iván Ivanovich está mostrando un plan para una nueva ciudad en Novorosia. Le gustaría verlo. Medimos el fondo marino, se cartografiaron las corrientes. Las mareas del Mar Negro no son muy fuertes, así que no las contamos. Y pues... Sí.